Lucas capítulo 12, versículo 49. Dice, fuego viene, perdónenme, otra vez, vamos a concentrarnos. Versículo 49, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Vamos a orar. Padre, ayúdanos por favor a entender qué fue lo que tú inspiraste en tu palabra. Ayúdanos a comprenderlo de tal manera que no malentendamos nada para no hacer cosas que no convienen, bendito Dios, sino más bien siempre estar alineados a tu bendita palabra, y así, bendito Dios, caminar conforme a tu preciosa voluntad. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente, bendito Dios, para que tú nos des entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Tomen su lugar, familia. Ok, vamos a empezar a leer, porque este texto está complicado. La verdad está un poquito difícil, pero es importante que leamos esto aun cuando suene complicado y suene difícil, porque sigue siendo palabra de Dios, sigue siendo su palabra. Entonces vamos a empezar. Fuego vine a echar en la tierra, dice Jesús, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Miren, la semana pasada Jesús hizo una comparación entre dos tipos de siervos. Un siervo vigilante, uno que está ocupado en prepararse para el regreso del Señor, y otro que aun cuando sabe que el Señor va a regresar, no se prepara y no hace conforme a la voluntad de Dios. De eso hablamos un poquito la semana pasada, y Jesús empieza a hablar esto de fuego vine a echar en la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido. Jesús, desde el momento en que empieza a su ministerio, él empieza a provocar algo en la sociedad que hace que la sociedad, en lugar de que se convierta en una especie de paz y armonía, se convierte en todo lo contrario, porque Jesús vino a turbar a la sociedad, a sacarlos de su comodidad, a sacarlos de lo que ellos pensaban que estaba bien. Porque el pueblo judío, acuérdense, es un pueblo que ha sido el pueblo escogido desde siempre. Ellos son los que tienen la ley, ellos son los que tienen a los profetas, ellos son los que tienen las promesas. Y cuando viene Jesús y empieza a confrontarlos con todo lo que ellos saben, esto se empieza a volver un caos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús vino a hacer es a hablarle a la gente lo que Dios realmente quiso enseñar a través de su ley, ¿no? Y no, más bien, y confrontar a todo lo que los judíos habían hecho de esta ley que mismo Dios les había dado. Por eso Jesús les empezaba a decir cosas como: ustedes oyeron que fue dicho esto, pues las cosas son así, ¿no? Ustedes oyeron que ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo, ¿no? Entonces Jesús vino a confrontarlos. Es decir, no vino a decirles: bien, hijitos, van bien, vamos a echarle ganitas, vamos a ir hacia adelante. No. Vino a confrontar estas ideas que ellos traían y este estilo de vida que ellos traían. Entonces, por eso Jesús dice que él vino a encender una especie de fuego aquí en la tierra, y él mismo dice: ¿y qué quiero si esto ya empezó, ¿no? O sea, y un fuego, ustedes saben, si han visto en las noticias estos incendios famosos por allá en el norte, esto es complicadísimo detenerlos. Es complicado. Cuando se inicia un incendio, a ver, apáguenlo, ¿no? A ver, un incendio de verdad, ¿verdad? Estoy hablando de un incendio ya a grandes dimensiones, que fue lo que vino a hacer Jesús. Una fogatita como sea, ¿verdad? Le echamos agüita, echamos tierra y ya. Pero un incendio como el que vino a hacer Jesús, hasta el día de hoy, familia, sigue prendido, sigue causando estragos, sigue destruyendo cosas. Vamos a ver a qué se refiere con todo esto. Versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Sí, la Biblia habla de muchos tipos de bautismos, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua, pero aquí Jesús no está hablando de ninguno de esos dos. Jesús está hablando de este bautismo
en el que él tiene que pasar por ese bautismo. Acuérdense que bautizar es que sumergir, ¿no? Sí hemos platicado todo eso. Bueno, entonces Jesús tiene que ser sumergido en esto que él va a pasar, y dice que este bautismo lo tiene angustiado. ¿Sí se dan cuenta ahí? Dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Lo tiene angustiado, pero él va a caminar hasta que se cumpla ese bautismo. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de este bautismo de sufrimientos, este bautismo de heridas, este bautismo de agonía, de sangre e incluso de muerte por el que él va a pasar. Ahora, miren, él está consciente de a qué va, ¿no? Él está consciente de todo lo que viene, de estos sufrimientos, de estas heridas, de este dolor, incluso de esta muerte. Pero dice ahí que está angustiado. ¿Se dan cuenta? O sea, no, Jesús no andaba como que, pues qué padre, no voy a morir en la cruz. Por favor. Justamente ese rato hablábamos que Jesús vino como hombre, 100% hombre. Y por supuesto que el hecho de pensar en que él iba camino hacia eso, le estaba provocando mucha angustia a Jesús. Mucha angustia a Jesús. Como persona, como ser humano, ustedes lo saben. En cuanto están frente a un problema, ¿qué empezamos a sentir? Mucha angustia, así de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Etcétera, etcétera. Y es una cosa natural. No podemos andar negando que como ya somos cristianos, ahora ya no sentimos angustia, no sentimos afán o ansiedad como lo que nos platicó Jesús, ¿no? El tema es qué hacemos con eso. Y Jesús ya nos enseñó. Si ustedes tienen afán y si tienen ansiedad, busquen primero el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios para que ese afán y esa ansiedad empiecen a desaparecer. Entonces Jesús está angustiado, pero no está desalentado. ¿Qué estoy diciendo? O sea, él está con esta angustia, con esta preocupación, pero al mismo tiempo está decidido a que va a caminar hasta el final, hasta que se cumpla este propósito por el que él vino a la tierra. Entonces por eso él dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? O sea, sé que viene esto difícil, sé que viene esta situación difícil, pero estoy determinado a cumplirlo, a llegar hasta el final, a cumplir el propósito por el que Dios me trajo a esta tierra. Ya saben qué les voy a decir, ¿verdad? Todos pasamos por estas angustias, todos pasamos por estas situaciones difíciles, pero muchos no nos plantamos y decidimos, voy a irme hasta el final, no importa lo que suceda. Igual como lo cantamos, te voy a amar hasta el final, ¿no? Lo cantamos y suena bonito, pero ¿qué tal cuando ya estamos encima con la situación y el problema, ¿no? Entonces, ahí no es un asunto de que Dios quiera ayudarnos a salir adelante, por supuesto que Dios quiere. Más bien, cómo nosotros estamos enfrentando esa situación y ese problema. Estar determinados a estar plantados. Es decir, no me muevo de tu camino, no me muevo de tu palabra, no me muevo de tu presencia, aun cuando mis circunstancias sean complicadas, aun cuando mi barca se esté hundiendo, ¿no? Yo estoy firme en la fe. Firme en la fe. Así estaba Jesús, con angustia, pero al mismo tiempo decidido y determinado hasta que se cumpliera el objetivo o el propósito por el que Dios lo trajo a esta tierra. Versículo 51. ¿Piensan que he venido para dar paz en la tierra? Pues les digo que no. Ay, Dios, qué complicadas son estas expresiones, porque yo me pongo a pensar, pues yo me acuerdo del ángel cuando anunció el nacimiento de Jesús, estaba anunciando ¿qué? Paz, ¿no? Y ahora Jesús dice que no. Se está contradiciendo la palabra. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Dios en definitivamente nos da paz a los que ya nos hemos acercado a Él, y es una paz que el mundo no puede darnos. Eso es innegable. Y de hecho, todos los que estamos aquí seguramente lo hemos experimentado, ¿no? Aun cuando la situación es complicada, sentimos cierta paz que a veces ni entendemos, pero es Dios ahí. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Ya no está hablando de esta paz individual o esta paz personal que Él nos da, sino está hablando de esta paz colectiva, esta paz en sociedad. Miren lo que dice el siguiente. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Por culpa de quién? Por culpa de Jesús. Y es verdad, ¿no?
Todos lo hemos vivido. Cuando recién llegamos a la iglesia, nos convertimos en cristianos y se entera nuestra familia. Olvídate que tienes madre, ¿no? Así nos dicen las mamás. ¿Se oyó fuerte? No, no se oyó fuerte. Olvídate que tienes padre, ¿no? Olvídate que tienes una familia. No queremos aquí un aleluyo, ¿no? Y es Jesús. O sea, si nos ponemos a pensar detenidamente, el que está provocando esta división entre mamá, papá y hijo, pues es el mismo Jesús. De hecho, mismo Jesús ahí lo está diciendo, ¿no? Versículo 53 dice: estará dividido el padre contra el hijo, ahí está, y el hijo contra el padre, porque a veces es al revés, ¿no? Gracias a Dios por los hijos que vienen a la iglesia, aun cuando los papás no vienen. A mí me encanta ver a Dieguito, que ha llegado aquí temprano, es un chamaco, 12 años tiene, 14, 15 años. Es un adolescente prácticamente, y él llega porque él dice: yo tengo que ir a trabajar y hacer mi servicio en la iglesia, aunque su mami luego no puede venir, ¿no? Y él está aquí. Y a veces es al revés, ¿no? Venimos los papás y los hijos ya nomás no quieren. Claro, cuando están ya grandes, ¿verdad? Y tienen ese derecho y tienen esa libertad, pues claro que sí. Al final Dios nos hizo libres para tomar esta decisión de seguirlo o no seguirlo. Pero entonces Jesús se llega a convertir en esta división entre papá e hijo, hijo y papá, entre la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra, ¿no? Creo que no es tanto complicado entender esto. Creo que lo hemos vivido, lo hemos experimentado, y es una cosa que no se va a acabar, ¿eh? No se va a acabar, clarito. No se va a acabar, familia. De hecho, los judíos, ellos sí son muy, muy estrictos en ese sentido, ¿eh? Si un judío llega a su casa a decirle: ¿saben qué? Creo que Jesús realmente es el Hijo de Dios, lo maldicen. Maldicen al hijo y le niegan ya incluso esta cercanía. Ya no permiten que se acerque el hijo a la familia, porque está confesando a Jesús como el Señor y como su Señor y como su Salvador. Ellos sí son muy, muy estrictos. Los mexicanos, pues creo que también un poquito, ¿no? También sí somos un poquito, a lo mejor antes un poquito más, en estos tiempos a lo mejor ya no tanto, pero antes sí era muy, muy tajante, ¿no? Ya eres aleluya, olvídate. Entonces Jesús está, acuérdense que él está ahorita ahí en la casa del fariseo, le está hablando a la multitud y le está hablando ahorita específicamente a sus discípulos. Les está diciendo, les está advirtiendo qué cosas vienen, porque incluso a los mismos discípulos les va a suceder que por causa de Jesús, ellos, su familia los rechaza, ¿no? Le sucedió al apóstol Pablo, un judío. Prácticamente él quedó desheredado por haber decidido seguir a Jesús. Entonces, Jesús está advirtiéndole a sus discípulos lo que viene. Por eso yo les digo, siempre tenemos que leer la Biblia completa, porque dice que la suma de su palabra es verdad. Entonces, la suma de todo lo que leamos es lo que nos va a determinar el camino y la guía hacia dónde vamos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces pensaríamos que por venir a la iglesia ya todas las cosas se van a arreglar en mi casa. Que a veces por venir a Jesús ya todas las cosas se van a arreglar en mi casa, y Jesús está diciendo todo lo contrario. Jesús está diciendo que si mamá y papá no tienen la misma creencia y la misma fe que el hijo o la hija, va a haber ahí una división. La suegra con la nuera con la... Bueno, ya el tema de la suegra ya es otra cosa, ¿no? Pero entre papá, mamá e hijos, ahí si no hay una misma fe, va a haber una división. Jesús, desafortunadamente por las tradiciones que ya traemos arraigadas, causa este efecto con aquellos que no quieren reconocer a Jesús como Señor y como su Salvador. Y bueno, los mexicanos, como tenemos tan arraigada cierta tradición y cierta religión, que muchos, incluso aquí en México, dicen: pues yo soy católico, ¿no? Aunque ni voy a la iglesia, ¿no? Voy en los bautizos y voy en las bodas y voy así. Cuando salí de sexto fue mi primera vez que fui a la iglesia, pero soy católico porque ya lo traigo, ¿no? Mis papás son católicos. Pero realmente no hay una devoción ahí, no hay un compromiso con la religión como tal, ¿no? Pero eso sí, alguien se convierte al cristianismo
Y no, pues arde Troya, ¿no? Aunque ni siquiera son verdaderos católicos. Pero bueno, entonces Jesús está hablando de esto porque Jesús ya va a ir terminando este discurso que les está dando a sus discípulos. Vamos al 54, familia. Vamos a hablar como que de diferentes cositas, pero Jesús nos quiere dar a entender algo y quiere que pongamos atención en estas cosas que van a suceder y que están viniendo. Miren el 54 que dice. Decía también a la multitud, cuando ven la nube que sale del poniente, luego dicen, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor, y hace calor. Hipócritas, les dice. Saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguen este tiempo. Ahora, fíjense, les estaba hablando a los discípulos y ahora se voltea ahora sí con todos y les empieza a decir algo que, insisto, o sea, Jesús llega el momento en que nos habla de una forma tan clara que no hay necesidad de estarle rebuscando al texto, ¿no? O sea, Jesús es muy claro. O sea, ¿cómo no se dan cuenta? Ustedes sí son bien buenos para darse cuenta que ya se está oscureciendo, las nubes ya se pusieron grises y dicen, va a llover. Y no tarda y empieza a llover, ¿no? Ustedes se dan cuenta de todas esas cosas, pero no se dan cuenta de lo que está sucediendo y Jesús les dice, hipócritas, ¿no? Les está diciendo, ustedes son doble cara. Porque ellos estaban viendo a un Jesús que estaba haciendo cosas impresionantes, estaba hablando del reino de Dios, pero ellos no quisieron reconocer que Jesús era el Cristo. ¿Y a poco no pasa también con nuestras familias igualito? O sea, Dios está transformándonos de tal manera que incluso dejamos de decir groserías, dejamos de ser esas personas oscuras, esas personas mala onda, porque Dios transforma y está inyectándonos de su amor, el mismo amor que tratamos de manifestarle a nuestro prójimo y más a nuestra familia. Y aun cuando ellos ven eso, esos cambios que Dios está haciendo, ellos se oponen y dicen, no, es que no es posible, ¿no? Que tú estés en esa religión. Se oponen a esto. O sea, y Jesús llama hipócritas, ¿no? O sea, estás viendo el cambio, estás viendo la diferencia, estás viendo que Dios está haciendo algo y no reconoces que es Dios, que es Jesús es el que está haciendo el cambio en las personas. Es que así somos. Desafortunadamente la sociedad es así. Vamos a seguir, familia, y vamos a terminar hoy súper rápido. Vamos a terminar súper rápido porque vamos a terminar ya con este discurso que Jesús le estaba dando a esta multitud. Versículo 57 dice, ¿y por qué no juzgan por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre el juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. ¿Y por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Casualmente se relaciona mucho con lo que hablamos hace rato. O sea, esta invitación de Jesús a que no seamos personas tan simples, ¿no? Porque el simplemente escucha las cosas y ya, ¿no? No le interesa, no examina las cosas, no se pone a analizar las cosas. Y acabamos de ver que aún en la iglesia hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces Jesús les está diciendo, ¿por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? ¿Por qué no realmente ven y ponen las cosas en una balanza y dicen, creo que esto no está tan bien como dicen que está, ¿no? O creo que sí, creo que esto está basado en la palabra y tengo que seguirlo y tengo que guiarme a través de eso. Y les pone un ejemplo muy interesante respecto a cuando tienes tú un problemita con un adversario, ¿no? Le dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. O sea, mídele el asunto a las cosas. Si tienes un problema con una persona, arréglalo. Si tienes una deuda con alguien, ve cómo negocias, ¿no? A lo mejor no pagas todo, a lo mejor pagas en pagos, qué sé yo, pero arréglalo antes de que te venga un problema más grande. A veces, perdónenme, a veces como cristianos lo que hacemos es de decirle a Dios, encárgate por favor, y yo ya me quedo sin hacer nada. Juzguemos nosotros mismos, ocupemos nosotros mismos, claro, siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Pero si tenemos a alguien, insisto, una deuda que tenemos ahí pendiente, si tenemos un problema en el trabajo, si tenemos una situación, arreglémosla.
Nos está invitando Jesús. Arreglémosla antes de que algo suceda. Y obviamente esto que les está diciendo Dios es también para que nos pongamos a cuenta con mismo Dios, ¿no? Antes de que venga algo, antes de que Él regrese y ya no haya forma de arreglar nuestra situación. Acuérdense que este año en el que estamos, este año por decirlo así, no 2023, sino esta época es el año de la buena voluntad de Dios, donde todavía podemos venir, arrepentirnos, reconciliarnos con Dios. Pero va a llegar un momento cuando Él regrese en que ya no va a ser posible eso. Entonces, de alguna manera también Jesús nos está invitando a que nos pongamos a cuentas con Dios, a que sepamos y sopesemos las cosas y nos demos cuenta que realmente no hemos sido las personas que tendríamos que ser, ¿no? Que arreglemos estas diferencias. Si tenemos deudas con Él, las paguemos. El Padre Nuestro habla de eso, ¿no? Perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a los que nos deben, nos ofenden. Esta invitación de Jesús está siendo muy clara. Acuérdense que Jesús está ya en los últimos días de su ministerio y quiere como que tener ya, o más bien dejar las cosas en orden para que sus discípulos empiecen a entender qué es lo que viene, qué es lo que les espera. Si tienen un problema, arréglenlo. Ya arréglenlo, les dice Jesús, arréglenlo, pónganse de acuerdo. Porque si no te pones de acuerdo, las consecuencias van a ser no tan agradables, ¿no? Versículo 59, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Capítulo 13, versículo 1. En ese mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús y les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Este es un problemita que tenemos muchas de las personas, ¿eh? Pensamos que este familiar, este amigo o incluso este hermano que está pasando por una situación o por una enfermedad, la está pasando porque es más pecador que yo. Y nada que tiene que ver, ¿eh? Nada tiene que ver que, él está pasando por eso porque seguramente cayó en pecado, porque seguramente es súper pecador, más pecador que yo. Y Jesús pregunta eso, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y yo les digo, no. Para que igual, familia, si tenemos esa enseñanza de que seguro está enfermo porque cayó en pecado, olvidémonos de eso, ¿eh? Olvidémonos de esas cosas. Padecieron tales cosas porque eran más pecadores y Jesús tajantemente dice no, ni siquiera da lugar a dudas Jesús. No es un asunto de que pecó más o no pecó más, es un proceso por el que tiene que pasar y que Dios determinó que así tenía que ser. ¿Se acuerdan que a los llamados, a los escogidos, todas las cosas nos ayudan para bien? Y cuando hablamos de ese texto en algún momento yo les dije, no está diciendo el texto que todas las cosas nos van a salir bien. Está diciendo que cualquier cosa que nos pase, sea difícil, sea fácil, sea buena, sea no tan buena, nos tiene que ayudar para bien, porque Dios así lo determinó. Y va a llegar el momento que no entendamos nada, pero a veces no se trata de que lo entendamos, sino que creamos en lo que Él dijo. Que lo creamos, que estemos convencidos. El problema de que no entendamos a veces cosas es que nuestra mente es una mente finita. O sea, tiene fin, tiene límite. Pero Dios, que es soberano y es infinito, que no tiene fin, por supuesto que Él siempre va a determinar que las cosas que nos sucedan van a ser para nuestro bien, aun cuando nosotros no podamos verlo. Nuestro trabajo es creerlo, es caminar por fe. Pablo nos enseñó eso. Ahorita andamos por fe. Llegará el momento cuando nuestro Señor regrese que se acabará la fe, por fin se acabará la fe. Porque hoy creemos sin ver, ¿verdad? Cuando se acabe la fe, vamos a creer porque vamos a estar viendo. Eso sucederá cuando el Señor regrese. Entonces, fíjense,
Piensan que ellos padecieron esas cosas porque son más pecadores. No. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Da una advertencia general Jesús. No, o sea, no sientas que eres más santo que el hermano, por favor. O no sientas que eres menos pecador que el hermano, por favor. Antes, si no se arrepienten todos, incluso yo que pienso que no soy tan pecador, si no me arrepiento, voy a perecer, dice Jesús, ¿no? Perecerán igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Lo mismo, ¿no? O sea, ¿piensan que falleció el pastor porque el pastor andaba en malos pasos? Por favor. Perdónenme, me enojé por cosas que he escuchado. ¿Piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitaban? No, dice Jesús. Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. ¿Se dan cuenta? Cuidado, familia, con lo que decimos. Cuidado con nuestras expresiones. Si lo dice la gente de allá afuera, que lo diga, pero nosotros dentro de la iglesia, por favor, por favor. ¿Piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitaran en Jerusalén? No. Obviamente Jesús está invitando a la gente a que todos se arrepientan. El problema en aquel entonces y con la gente que Jesús estaba hablando es que ellos pensaban que ellos no pecaban. Los fariseos decían, no, ¿cómo dices que yo soy hijo del pecado o que yo soy pecador? No, yo soy hijo de Abraham. Jesús quiere entrar en la conciencia de todos, familia. Jesús quiere entrar en la conciencia, obviamente, de aquellas personas a quienes les estaba hablando, pero hoy a nosotros. Para que por favor nunca nos sintamos más que el otro, menos pecador que el otro, más culpables o menos culpables que el otro. Todos, si no nos arrepentimos, nuestro fin será exactamente el mismo. Es bien fácil, ¿no? Juzgar el día de hoy a mi familiar que no viene a la iglesia y pues casi enviarlo al infierno. Pero nuestro trabajo es anunciarle a él el evangelio, hablarle de Jesús, hablarle de su amor. Y eso no significa que él se tiene que arrepentir nada más. Me tengo que arrepentir yo y se tiene que arrepentir él. Acuérdense que el arrepentimiento no es un acto de una vez que yo levanté mi mano y dije, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, te acepto como mi Señor y mi Salvador, amén, y ya. El arrepentimiento es un estilo de vida. Familia, hoy me arrepiento. Hoy en la mañana me arrepentí, le expresé a Dios todos mis errores y en la tarde ya estoy cometiendo otros. El arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida. Y como les he dicho, si alguno de ustedes no tiene la conciencia de que se ha equivocado en algo, pídale a Dios que le muestre. La Biblia, se los platicaba en una célula, la Biblia no es una lista de instrucciones morales para que seamos mejores personas. La Biblia es una especie de espejo en el que nos tenemos que mirar para ver en qué condición estamos y hacer algo para arreglarlo, como en el espejo. Me miro en el espejo, veo que estoy medio despeinado, pues le arreglo tantito, ¿no? Bueno, los que son más cuidadosos. La Biblia es así. La Biblia tiene que ser un espejo donde yo me mire, vea mi condición y entonces actúe, tome decisiones basadas en esta condición que tengo. ¿Me estoy explicando, familia? ¿Más o menos? Ahorita acabamos de ver algo súper interesante y que de verdad, yo sé que ustedes seguro también lo han escuchado,
donde siempre hemos señalado y juzgado al que está en un problema porque seguro es un pecador y cayó en pecado, ¿sí o no? La verdad. Y está diciendo Jesús, ¿es más pecador aquel? No. Antes bien, todos se tienen que arrepentir, todos nos tenemos que arrepentir, porque si no, pereceremos igualmente. Versículo 6, vamos a terminar en el 9, familia. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años, 3 años, Dios mío, que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque inutiliza también la tierra. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás. La bondad y la justicia de Dios van de la mano siempre. El amor y la justicia de Dios van siempre de la mano. No podemos separar una cosa de la otra. No podemos en esta iglesia estarles siempre hablando del amor de Dios sin hablarles de la justicia de Dios. Porque si yo no les hablo del amor, o si no nos habla su palabra del amor, si nos habla solo del amor y no de la justicia, no vamos a saber y no vamos a poder equilibrar nuestro estilo de vida en Dios, en Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Si siempre hablamos de que todo va a estar bien, de que nunca vamos a tener un problema, de que Dios siempre va a estar al pendiente de nosotros, y de que no importa cómo seamos, sino que así vengamos a Jesús, vamos a tener un gran problema. Porque insisto, cuando venga esa situación difícil y esa mala, nos vamos a enojar con Dios, porque todo lo que nos hablaron es bonito, es perfecto. Nadie nos advirtió de que iban a venir cosas difíciles. Y aquí, esta parábola que está usando Jesús es para enseñarle a la gente que hay un juicio ya listo para todo aquel que no da fruto. Pero también habla de la gracia, de este Jesús que quiere trabajar en cada uno de nosotros, removernos la tierra, echarnos un poquito de abono, trabajar con nosotros para ver si nos componemos y empezamos a dar fruto. Entonces Jesús, insisto, familia, termina este discurso dando todas estas advertencias a la gente que lo escuchaba y algunas cosas hablándoselas directamente a sus discípulos. Al final, Jesús empezó diciéndonos de esta enemistad que se va a crear cuando yo crea en Él y otro no crea, pero también está hablando, al final cerrando, está hablando de esto que quiere hacer el Señor con todos nosotros para que no seamos desechados, para que no seamos cortados, sino seamos gente que empiece a dar buen fruto. Entonces, esto habla, por supuesto, habla de la gracia. Pero termina Jesús diciendo en el versículo 9 que si aún cuando Jesús está trabajando en nosotros, si aún cuando Jesús nos está hablando a través de su palabra, si aún cuando Jesús nos está echando a bonito ahí, está removiendo la tierra, aflojando la tierra, para que nosotros empecemos a dar fruto, si aún así no damos fruto, ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay vuelta de hoja. El árbol se cortará y será echado al fuego. Vamos a concluir esto, porque aquí termina este sermón de Jesús en esta casa de este fariseo. Y tenemos que ir recapitulando en nuestra mente, en nuestra vida, todos los días, todo lo que Jesús les habló en este discurso que duró desde el capítulo 12. Creo que inició ahí, ¿sí? Y hasta aquí.
hasta el principio del capítulo 13. Tenemos que ir reflexionando sobre todo eso y como ya les he dicho, como les acabo de decir hace rato, considerando que la palabra es un espejo, evaluándonos, viéndonos en qué punto estamos parados y empezar a tomar decisiones. Decisiones que van a ser decisiones eternas, clarito. O sea, no son decisiones para mañana, para el rato, sino para esta eternidad con Dios. Porque según las decisiones que tomemos, o pasamos la eternidad con Él, o la pasamos sin Él.